Bien, muy bien. Bueno, queda grabado y esta charla queda luego en el video, en la página del sitio del observatorio. El observatorio de ONG de la UBA tiene varios videos de distintas conferencias de profesionales, y hoy tenemos la suerte de que el doctor Calcaño ha aceptado ser nuestro conferencista. Eh, Él tiene una larga trayectoria, fue durante 30 años el director del Departamento de Asociaciones y Fundaciones, ha publicado numerosas, tanto libros como artículos, y es muy conocido, digamos, en el ambiente de asociaciones y fundaciones. Luis Calcario es muy conocido, es un punto de referencia y yo he tenido la suerte de compartir a veces algún panel con él, algún seminario, así que le estamos muy agradecidos que Luis haya aceptado hoy hablar aquí para el Observatorio de la UBA, ¿sí? Así que sin mayores, bueno, y mi nombre es Pablo Marsal, soy el coordinador del observatorio y soy titular de una cátedra en la facultad que se llama Política y Gestión de las ONGs. Luis, todo tuyo, adelante. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que están presentes en esta charla. Te quiero corregir una cosa nomás. No tengo 30 años de director. 30 años de trayectoria en el departamento, pero empecé bien de abajo Bien, también. bien, Durante el 2020 fui director, sí. Pero correcto. si no, viste, quedaba un poco Sí, exagerado. sí, bueno, perfecto. Bueno, para mí es un placer eh, hablar de asociativismo. Es una materia que me apasiona. Eh, por eso mi agradecimiento a los presentes, a los que se interesan por esta materia. Tengo un cuestionamiento, un porqué. ¿Por qué el asociativismo a nivel de derecho está tan relegado con relación al derecho societario, ¿no? Porque el derecho societario tiene cátedras, tiene doctrina, tiene jurisprudencia, tienen hasta un fuero nacional para resolver sus cuestiones, y asociaciones civiles era, por lo menos en la época en que yo estudié, el último punto de una bolilla de Civil 1, un punto al que nunca se llegaba y que parecía que no había interés en llegar, porque aparte casi nadie sabía de qué se trataba. Bueno, pero ¿cómo es esto? Claro, el lucro es el motor de la sociedad en que nos ha tocado vivir, entonces, lógicamente, es una materia que necesita una regulación mayor. Pero no es que nosotros, los asociativistas, no es que el asociativismo es una materia ancestral, es algo que viene con la especie humana, como han dicho desde Aristóteles para acá, todos los que han escrito y los que hemos escrito sobre asociativismo, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, decía que el que vive por fuera de la organización social o es un ser degradado o es un ser superior, no es un ser humano. Eh, Geoffrey Galibert, que tiene un libro que se llama Movimientos Asociativos, dice que la historia de las organizaciones debe entenderse como la historia de la humanidad. Facundo Viagos, que también es inspector de la IGJ y ha escrito algunos libros, dice, podemos señalar el fenómeno asociativo es aquel que ha de originarse con el hombre mismo. Bueno, Alfredo Paulillo, en Uruguay, que ha escrito un muy buen libro sobre fundaciones, que no lo pusimos en la bibliografía, no solo porque es uruguayo, sino porque aparte el libro es del 56, de 1956. Entonces, muy difícil conseguirlo hoy por hoy. Pero Paulillo también nos dice que es una tendencia natural del hombre ser sociable. ¿Estamos convencidos
de que esto es así o lo repetimos porque de tanto que lo hemos oído ya lo tenemos incorporado. Trato de dar respuesta a este cuestionamiento yendo a lo antropológico, que rescato por medio de este libro, que a mí me parece maravilloso y cada vez que iniciamos un curso lo releo, porque siempre le encuentro algo nuevo, de Federico Engels, Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es, como dice en su primer prólogo, él toma lo que Louis Morgan ha escrito en The Ancient Society, que se ha traducido como la sociedad primitiva, en realidad sería la sociedad antigua, ¿no? La traducción literal. Morgan ha estudiado todo el fenómeno de los matrimonios, de las familias y de las estructuras sociales desde la horda primitiva. ¿Y qué nos dice Morgan? Dice que seguramente aquellos primates homínidos que bajaron en algún momento de los árboles se encontraron en un mundo muy hostil, donde tenían que enfrentar grandes peligros, donde, para empezar, ganaron las piernas porque tuvieron que pararse para mirar por encima de la vegetación, y entonces tuvieron que coaligarse en defensa propia. Este es el primer asociativismo de la historia, con consecuencias. Lo voy a leer leo la cita. Para salir de la animalidad, para realizar el mayor progreso que presenta la naturaleza, era preciso un elemento nuevo. Hacía falta reemplazar la carencia de poder defensivo del hombre aislado por la unión de fuerzas y la acción común de la horda. Y más adelante explica que para ello era necesaria la tolerancia recíproca entre machos adultos. La falta de celo eran las primeras condiciones necesarias para formarse esos grupos extensos y duraderos en el seno de los cuales únicamente es donde ha podido realizarse la evolución de la animalidad hacia la humanidad. Es decir, que este asociativismo primitivo nos constituye como especie, porque la pérdida de celo es propia exclusivamente del ser humano, no de las restantes especies animales. Entonces, realmente somos ancestrales. Ahora, vamos a hacer un salto de cientos de miles de años y vamos a ver qué entendemos por asociativismo desde el siglo XIX hacia acá. Quiero partir de Robert Owen, que fue un industrial que compró hilanderías en Escocia. Es el que dividió las 24 horas del día en 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Está calificado como un socialista utópico, Robert Owen, que fue utópico en sus ideas, pero bastante concreto porque terminó cediendo su empresa a los trabajadores. Pero el asociativismo actual se refiere fundamentalmente a esas 8 horas que no son ni de trabajo ni de descanso. Las 8 horas de descanso no significa que uno necesariamente las duerme, digamos, recupera energías, en fin, tiene que alimentarse. Porque
en la constitución del ser humano, en la posibilidad de realización del ser humano, está la necesidad del pan, pero también la necesidad de la poesía, ¿no? Entonces, estas 8 horas de recreación, que algunos llaman, me parece que inapropiadamente, tiempo libre, porque lo ocupamos en las actividades que hagamos, ocupamos ese tiempo y lo ocupamos tan válidamente como cuando trabajamos. Y esto no significa que necesariamente en ese tiempo de recreación vamos a jugar a la pelota o armar un grupo de rock, ¿no? No nos olvidemos que hay, por ejemplo, una asociación civil, que es la Asociación de Amigos de la Astronomía. Entonces, podemos dedicarnos al estudio de alguna materia que nos interese, nos podemos dedicar al estudio del asociativismo, por ejemplo, podemos estar haciendo esto que estamos haciendo ahora, o podemos dedicarnos a grupos de historia, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver con justamente la espiritualidad que también nos constituye. Por eso yo quiero plantear una confrontación entre dos personajes, uno actual y otro del pasado, que son Miguel Cantilo, el músico, y La Fontaine, el que hizo aquella fábula de la cigarra y la hormiga, donde pone en valor positivo todo lo malo. Es decir, el trabajo de hormiga, el egoísmo, la falta de solidaridad, el cerrarle la puerta al otro que está necesitado, todo eso lo pone como un valor positivo, La Fontaine. Por eso Miguel Cantilo dice, fábula maldita la que narra que murió de frío la cigarra, en una canción que se llama Tiempo de guitarra, ¿no? Bueno, justamente de alguna manera, nuestra identificación, nuestra bandera, o la mía por lo menos, es la cigarra. No quiero saber nada con la hormiga. Ahora bien, cuando en un evento de hace un par de años empecé hablando como ahora de lo que dice Morgan, rescatado por Engels, alguien me dijo, pero seguro que esos que se coaligaron para defenderse después salieron a cazar juntos. O sea, haciendo un paralelo con lo que puede ser una acción no lucrativa o una acción lucrativa, diríamos, en términos de la sociedad actual. Y acá yo rescato a Páez. Juan Páez es alguien que escribió también a mediados del siglo pasado, pero acá en la Argentina, que dice lo siguiente: la asociación, en el sentido general de la palabra, es toda postura en común de fuerzas, es decir, de inteligencia, trabajo o fortuna, de dos o más personas en vista de un objeto determinado. Cuando esa postura de fuerzas o de actividad se aplica a la realización de un interés pecuniario y de beneficios divisibles, ese acto toma el nombre de sociedad civil o comercial. Guarda el de asociación cuando persigue un fin desinteresado, una ventaja moral, no procurando ninguna ganancia material a las personas. Para Páez hay una cuestión general que es la asociación. Todo es asociación. Luego hay especie, la sociedad mercantil y la asociación que diríamos propiamente dicha, tal como la conocemos ahora, la asociación civil sin fines de lucro. Y yo digo que además tiendo a compartir esto de Páez. Al principio me resultaba duro compartir esta afirmación, pero ahora tiendo a compartirla por varias experiencias, no solo esta experiencia con esta persona, que por otro lado es un colega, un abogado del mundo societario, ¿no? Sino porque, por ejemplo, cuando uno habla de la historia del asociativismo en
en América Latina, lugar común es empezar por la Minga. La Minga es una institución por la cual, con cierta periodicidad, se trabaja primero para Juan, después para Ramona, después para Pedro, después para Yolanda. Todos trabajan para uno. Ese uno tiene la obligación de alimentar y dar bebida durante ese día. Un día cosechando para uno, sembrando para otro, construyéndole la casa al otro, o revocando lo que sea del, en fin, con lo que cada uno necesite. Está de alguna manera vigente en el sur de Chile. Me pasó de estar circulando por un camino de tierra y que un auto se hubiera, este, quedó trabado en un montículo, se salió de la ruta y quedó trabado en un montículo, y empezaron a parar los autos de un lado y del otro, y alguien dijo, esto es Chiloé, hagamos una minga, ¿no? O sea, la minga es el trabajo en común de todos para alguien. Y alguna vez también, relatando esto en la Facultad de Derecho, hubo un alumno que me dice, es como las sociedades de ahorro. En las sociedades de ahorro, un mes sale para uno, otro mes para otro, uno por sorteo y otro por licitación. Bueno, pero entonces, digo, con estos ejemplos, empecé a entender lo que, y ahora lo comparto, lo que Páez nos dice. Pero también, no solo para lo privado, o lo que conocemos como privado, sino también para lo público. Digamos, las instituciones públicas tienen que ver con el asociativismo. Fíjense, este es el libro de Alfredo Paulillo que yo recién les nombraba, que es de fundaciones en el derecho uruguayo, y por ahí, estudiando el tema y la aplicación de una legislación determinada en España a las fundaciones, a las cofradías, en fin, dice que esta ley solo se refiere a las cofradías y ayuntamientos, son los municipios, ¿no? Que eran entes de base asociacional, o sea que antes de ser estaduales tenían una base asociacional. Y en el libro de Engels también nos dice que, bueno, aquella estructura preestadual que hubo ancestralmente en las sociedades, la estructura gentil, o sea, de la gens, cuyo plural es gentes, que se basaba en el antecesor común, de donde viene el ius sanguinis, ¿no? De ius sanguinis y ius soli vienen a hacer derivaciones de lo que era la gens primitiva y lo que sucedió después cuando se rompe la gens con el Estado. Entonces, dice, en Roma, varias gens forman una tribu, varias gentes forman una tribu. Y varias tribus pueden hacer una federación de tribus. En Roma, las tribus eran las curias, y tenían los comicios curiados, que eran las asambleas del pueblo, en la Roma más antigua. Con el desarrollo de la República y del Imperio, se termina de romper la organización curiada y se pasa a las centurias, es decir, se arma una organización territorial donde cada una de las curias debía mandar X cantidad de sus miembros para formar parte de las centurias. Y ahí empieza a aparecer el Estado moderno romano. Ahora, aquellas curias, nos dicen, en el mejor de los casos, terminaron como asociaciones civiles o religiosas. O sea, para un lado y para otro, como preestadual o como post-gentil, digamos, todo viene o deriva en el asociativismo. Ahora bien, ¿qué entendemos hoy por hoy por
asociación civil. Creo que tenemos ahí una de las filminas que tiene para compartir. Bueno, acá decimos que es esencialmente una relación sustancial, interpersonal, plural, entre pares, colectiva, con una finalidad espiritual en común y vocación de permanencia. Esta definición la tenemos en un libro que editamos en 2018 también, que después se los muestro. ¿Por qué decimos que es sustancial y no formal? Y esto es muy importante. Esto está en el centro de mi preocupación. Porque la reforma del código que está vigente desde el 2015, es evidente que la pluma redactora es una pluma comercialista. Entonces, entre otras cosas, nos dice que en el acta constitutiva tiene que figurar el nombre con la palabra asociación civil antepuesta o pospuesta. Y esto tiene que ver con la práctica mercantil, donde hay que ponerle SA si es una sociedad anónima, SRL si es una SRL, porque estas son cuestiones formales. Según cómo aportamos y según cómo distribuimos, hacemos una sociedad, otra. Pero acá nuestras formas están dadas por el objeto. Nuestras formas, las formas asociativas, son club atlético, centro cultural, biblioteca popular, centro de jubilados, o asociación de amigos de tal cosa, si es de segundo grado, de tercer grado, ni que hablar, porque federación de ciclismo, federación de tenis, o sea, me, me parece que centralmente no se trata de un mero tipo legal creado por el derecho, como en el caso de las sociedades comerciales. Esto es lo central, lo más importante. Obviamente es interpersonal porque se da entre personas humanas. Plural, esto también lo discutí con Diagos justamente alguna vez. Él hablaba de dos o más, y yo le digo, tiene que ser más de dos necesariamente, si no es una mera relación contractual. Y aparte, porque en cualquier estructura necesitas presidente, secretario y tesorero, o sea que si no tenés tres por lo menos, estás al horno. Bueno, es entre pares, por más que en una institución haya diferentes categorías de socios, pero somos pares entre iguales, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del Automóvil Club, del cual todos los que tenemos autos somos socios. Yo soy socio adherente del Automóvil Club porque lo que quiero es que me lleven el auto cuando tiene algún desperfecto, me arreglen una pinchadura. Si yo quisiera discutir que el Automóvil Club vuelva a tener estaciones de servicio en las rutas, como tenía hace 50 años, o vuelva a traer la Fórmula 1 a la Argentina, como hizo en la década del 70, tendría que ser socio activo. No lo soy, entonces, digamos, mi paridad es con los que están en la misma situación que yo. Pero cuando una institución nace, en general son todos iguales. Se prevé que puede haber otras categorías de socios, pero de entrada son lo mismo, son los interesados en llevar a cabo una actividad determinada. Es colectiva porque tiende a conformar un todo diferente de la suma de cada uno de sus integrantes. Tiene, bueno, una finalidad común que es no lucrativa. Esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? La poesía, el deporte, la ciencia, lo reivindicativo, ¿no? Porque en definitiva partidos, sindicatos, organismos de derechos humanos también tienen estructura asociativa, y tiende a perdurar en el tiempo, porque
lo que se hace en conjunto, en general, es más duradero que lo que uno puede hacer individualmente. Y eso es lo que se busca, justamente. Bueno, vamos a la siguiente. Estas son las normas del derecho argentino, algunas. Busqué las que tienen fundamentalmente leyes nacionales, porque hay muchas de estas leyes nacionales que a su vez tienen decretos reglamentarios. Hay normativa o ley nacional, que acá no la puse, pero la ley orgánica de la Inspección General de Justicia, por ejemplo. Me limité a las que son, a los que son colectivos, formas de asociativismo. Dejé afuera a la ley de cooperativas, porque bueno, tenemos una fraternal discusión con los cooperativistas, que no nos vamos a poner de acuerdo, por el concepto de lucro. Tenemos una diferencia en el concepto de lucro. Para los asociativistas, el lucro está dado por la distribución de los ingresos entre los asociados. Entonces, si bien puede haber algunas excepciones, qué sé yo, que me parece que exceden un poco el marco de esta charla, porque sería ya entrar a hilar demasiado fino y en 30 minutos no da. Pero para nosotros el lucro es justamente que puede haber un reparto que en las cooperativas es natural. Para ellos, el lucro le ponen un signo igual con lo que en economía política se llama plusvalía, es decir, lo que queda para el empresario después de que hace la cuenta de los ingresos y los costos, ¿no? Entonces, como dicen que en la cooperativa no hay empresario, esa plusvalía no existe y por ende no hay lucro. En fin, yo comparto el cuerpo docente de la Universidad de 3 de Febrero, que es absolutamente cooperativista, así que estoy en la incómoda minoría de uno, pero bueno, es una discusión fraterna, son amigos los cooperativistas igual. La Constitución Nacional, bueno, artículo 14, el derecho de asociarse con fines útiles, que no debe entenderse obviamente como utilitarios. El 14 bis, que habla de, del asunto de la posibilidad de agremiación, son los derechos laborales, y terminan con la sindicalización. El 19, ¿yo por qué agrego el artículo 19? El artículo 19 es el que se ha popularizado como que todo lo que no está prohibido está permitido. Y yo especialmente lo incorporo acá porque si nosotros queremos llevar adelante una actividad en común, no estamos obligados a formalizarnos como asociación o como cualquier tipo de persona jurídica. Decimos, bueno, vamos a hacer una práctica deportiva determinada, necesitamos comprar camisetas y pelotas, ponemos una cuota que vamos pagando por mes, es perfectamente válido este funcionamiento, porque lo que no está prohibido está permitido, justamente. No hay perjuicio para terceros. Si llegara a haber perjuicio para terceros, ahí sí la responsabilidad es solidaria de todos los integrantes. Pero bueno, ese es otro tema. El artículo 38 habla de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. El artículo 42 habla de las asociaciones de consumidores y usuarios, o sea, le da un rango constitucional importante. Y
por el artículo 75, inciso 22, se incorporan, el artículo 75 habla de las facultades del Congreso, que es ratificar los pactos internacionales, en fin, y se incorpora en ese artículo algunos de las declaraciones y convenciones ya ratificadas anteriormente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 20 y 23, inciso 4, que también tiene que ver con la sindicalización, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, también en el artículo 16, y hay otros, la Convención sobre Derechos del Niño también eh, le da el derecho de asociación a los chicos, en fin, eh, puse dos para no abundar, pero hay otras convenciones internacionales también incorporadas por el artículo 75, inciso 22. El Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene, bueno, dos partes, una parte de personas jurídicas en general y la otra de las asociaciones civiles en particular. En fin, partidos políticos, asociaciones profesionales. Bueno, todo lo que ustedes están viendo ahí. Vamos a la próxima, a ver. Esta es otra de las demostraciones de que la pluma ha sido eminentemente comercialista, la que escribió esta parte del código vigente. Fíjense que enumera las personas jurídicas de derecho privado, bueno, hace esta enumeración. Acá no están ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni las federaciones, ni las confederaciones. Lo que el legislador o quien haya escrito tuvo en cuenta fueron justamente las instituciones que están, diría que los 5 primeros incisos están en la Inspección General de Justicia, el inciso E, mal, tendría que quedar solamente en cultos, pero bueno, todavía no se ha resuelto eso, todavía está en la inspección. Mutuales y cooperativas que están en el INAES, el consorcio de propiedad horizontal, que lo metieron porque se los acepta en juicio, si no, o sea, no tiene nada que ver con lo demás. Y después, una genérica, todo lo demás que pueda ser eh, así definido por las leyes respectivas, ¿no? Y fíjense, veíamos en la filmina anterior toda la cantidad de normas que hay sobre entidades civiles, y el 186, artículo 186 del Código actual dice que supletoriamente se aplican las disposiciones sobre sociedades. Es decir, nos manda la ley de sociedades teniendo cuantiosa legislación eh, para aplicar supletoriamente antes de llegar a la ley de sociedades, que lo único que tienen en común con las asociaciones es que son personas jurídicas de derecho privado. Bueno, la ley 22315 es la ley orgánica de la Inspección General de Justicia, donde se ha incorporado con el código nuevo una modalidad también antes la inspección autorizaba, ahora tiene autorización y registro. Es decir, hasta donde sabíamos, los que habíamos estudiado algo de derecho comparado, los sistemas son de autorización o de registro. Autorización es control de legalidad, o mérito, oportunidad y conveniencia.
registro es, cumplidos ciertos requisitos, se inscribe. Bueno, ahora tienen los dos requisitos con algunas cuestiones complicadas, como que autorizada la asociación debe registrarse y en tanto no se registre, rige la normativa de simples asociaciones. Pero fíjense que las simples asociaciones también son personas jurídicas. Entonces, ¿qué me está diciendo con esto? ¿No? ¿Qué ventaja tengo en todo caso de terminar el registro si me está remitiendo a una figura que comparte la misma categoría de personas jurídicas? En el código derogado era diferente esto. Ahora, asociaciones civiles y simples asociaciones son ambas personas jurídicas. Entonces, hay cosas que no se entienden realmente, ameritarían una, una modificación. Vamos a la última. Voy a hablar un poco rápidamente porque atributos de la personalidad: nombre, domicilio, patrimonio y capacidad. Están en artículos sucesivos. El nombre, fundamentalmente con caracteres de inconfundibilidad. El domicilio ahora es el domicilio que se fija en el estatuto, no es como era antes la sede habitual de los negocios, negocios en términos jurídicos, no negocios económicos. De patrimonio solo aporta que se puede haber registro previo a la finalización del trámite. Y capacidad, que ven que nos caemos al descenso acá, porque venimos 51, 52, 54, 41. ¿Por qué? Porque es el principio de la especialidad, que tiene plena capacidad jurídica para los fines de su constitución, y lo pusieron en la definición de personas jurídicas. Bueno, duración, que en principio es a perpetuidad, salvo que el estatuto diga otra cosa, y el objeto, que le sigue exigiendo claridad y especificidad, precisión y determinación, y yo me cansé de escribir en contra de la precisión y determinación para asociaciones civiles. Lo acepto para las sociedades comerciales porque la transparencia del comercio. Lo acepto para las fundaciones porque debe respetarse fundamentalmente la voluntad del fundador, que es el que hizo el aporte patrimonial. Ahora, en una asociación, digo rápidamente, clubes de fútbol que tienen escuelas, que tienen salas de primeros auxilios, que tienen secundarios y terciarios, o bibliotecas populares que tienen para subsistir, ponen talleres de guitarra, de idioma, en fin, me parece que precisión y determinación. Tengo un artículo publicado por el Reparque especialmente sobre este tema. Bueno, me parece que se me acabó el tiempo, ¿no? No sé si Pablo, Damián, me pueden decir. Sí, conviene ya redondear y abrir a preguntas, intervenciones y un pequeño debate. Si querés explicar por qué recomendás bueno, esa biografía creo que ya lo explicaste, ¿no? Porque de todas maneras quería avisarles a todos y todas que eso va a quedar en la página, en el sitio del observatorio. O sea que cualquiera que quiera ver las slides, el doctor Calcaño generosamente lo deja y ahí está la bibliografía que él recomienda para profundizar en Sí. estos temas, ¿sí? En todo caso, les muestro que es la última publicación de 2018. Sí, En realidad, sí, esto yo lo hice, no tengo una finalidad económica porque le dejé
los derechos de autor a la editorial con tal de que lo sacara, porque habíamos dado la batalla política cuando aparece el proyecto de reforma al código. Fuimos a la comisión bicameral, dimos la discusión en la comisión bicameral. Algunas cositas poquitas nos dieron bolillas, la mayoría no. El proyecto era peor que lo que salió. Pero esto es un pequeño libro, es casi un artículo extendido de crítica, o sea, lo que quedó en el libro gordo de la comisión bicameral, que eran todas las ponencias que se presentaron, bueno, lo que yo presenté está un poco ampliado en este libro. No es un estudio sistemático del Instituto de la Asociación Civil en el Código, sino es una crítica a lo que salió un poco en los términos que adelanté rápidamente Sí, acá. sí. Ahora, si alguno de los presentes o de las presentes quiere hacer alguna intervención o opinión, adelante, pueden intervenir. Si no, yo tengo algunas preguntas para el doctor Calcario, pero me reservo para que primero hablen los demás o las demás. No sé si alguno quiere hablar. Daniela, bien, Sí, hola, ¿qué tal? Me adelante. interesó lo que mencionaba al final respecto de la precisión y la determinación y si podía ser un poco más ejemplificativo, bueno, o cuáles son, digamos, los límites que se busca en eso y cuál es su opinión en contrario y por qué, digamos. Bueno, gracias por la pregunta. Eh, Tiene que ver con copiar, o sea, lo que se puso en el código actual, que no estaba en el código viejo, esto de la precisión y determinación, se copió de la ley de sociedades también. La ley de sociedades, materia en la cual yo no soy experto para nada, ni tengo ganas tampoco, pienso que tiene que ver con la transparencia comercial, es decir, en el giro comercial. Se había llegado en un momento en el ámbito mercantil a poner objetos en las sociedades anónimas, ¿no? Los escribanos ponían objetos larguísimos con actividades de lo más disímiles, pero entendían que así precisaban y determinaban. Cuando el actual inspector general, el doctor Ricardo Nissen, se hizo cargo en su gestión anterior del 2003 al 2005, lo cortó eso, dijo que esos objetos no podían, no cumplían con el requisito de precisión y determinación. Es decir, no por nombrar taxativamente, cumplían con el requisito de la ley de sociedades. Acá eso se ha copiado con el agravante de que nosotros tenemos, como, como dije antes, River, por ejemplo, tiene escuela primaria, secundaria y tiene terciario, por ejemplo, en educación física. Uno puede recibirse en el terciario de River. Vélez e Independiente también tienen escuelas. Y esto no está en los estatutos del club atlético. ¿Se entiende? ¿Por qué le vamos a decir? ¿Que cierren esas actividades? Los clubes incluso, digamos, prestan servicios al Estado que tampoco están en los estatutos. Se han abierto las puertas del club de River, por ejemplo, en épocas de mucho frío, para que fueran a pasar noche gente en situación de calle. Se, uno, mire, clubes de otras latitudes.
en Brasil, por ejemplo. En Brasil ustedes, uno de los clubes de fútbol más famosos es el Flamengo de Río de Janeiro. El Flamengo de Río de Janeiro, CRF es su sigla. Club de Regatas Flamengo. ¿Se entiende? O sea, es un club náutico que fue fundado por nautas que despreciaban el fútbol. Sin embargo, en el giro del tiempo, una juventud que quiso incorporar el fútbol, bueno, al Club de Regatas Flamengo juega al fútbol. Y su popularidad viene de que como no tenían cancha, entrenaban en la plaza. Entonces se acercaban los vecinos a ver los entrenamientos, a alcanzar la pelota cuando se iba a la calle y esas cosas. Entonces, un club de regatas que despreciaba el fútbol termina siendo uno de los más populares en fútbol en Brasil. Hay fútbol club, muchos fútbol club de la provincia de Buenos Aires que han organizado carreras de turismo carretera. En fin, la voluntad social, porque la voluntad de la persona jurídica, como la voluntad de la persona humana, puede cambiar. Uno un día elige estudiar una cosa y por ahí después se arrepiente y estudia otra. Bueno, en esto lo mismo. De ahí, digamos, mi crítica a esta disposición, a la precisión y determinación en esta materia. No así con las fundaciones. Las fundaciones hay que respetar la voluntad y hay que respetar la ultranza, la voluntad de aquel o aquellos que hacen el aporte patrimonial, la institución patrimonial, porque la fundación es una institución patrimonial fundamentalmente, a la cual se le dota de personería jurídica para que pueda girar en plaza, ¿no? Y cumplir su objetivo. Pero es fundamentalmente no un colectivo, sino un patrimonio. Entonces, en el colectivo, la voluntad puede cambiar. En esto, en las fundaciones, no. Hay que respetar hasta sus últimas consecuencias. Solo si fuera de imposible cumplimiento podría modificarse, o deviniera de imposible cumplimiento, podría modificarse, y un poco con criterio amplio diciendo, bueno, vamos a hacer una fundación para hacerle un monumento a San Martín, y una vez que le hicimos el monumento a San Martín, seguimos girando en plaza porque nos fue bien, y vamos a hacer un monumento a Belgrano. Bueno, eso podría aceptarse, pero no otra cosa. No sé si satisface la respuesta. Sí, sí, gracias. Bien. Si hay algún otro participante que quiera preguntar algo o opinar, bienvenido. Si no, yo le tengo algunas preguntas al doctor Calcani. Bueno, Luis, vos me decías, o sea, yo he leído, ha habido un cambio bastante importante en la inspección de justicia en Capital en relación a las asociaciones, fundaciones, y vos me contabas antes de esta reunión que había habido varios cambios importantes, inclusive me habías contado algo sobre los balances, porque yo estaba indignado por el Código Civil que le imponía a las simples asociaciones balances aprobados por contador, lo cual era una cosa totalmente ridícula, porque justamente la simple asociación toda la vida tuvo un grado más bien de informalidad. Entonces yo quería que vos nos contaras de los últimos tiempos, las novedades que hay, que a vos me habías dicho que eran bastante importantes, ¿ok? Los últimos tiempos es hoy. Hoy salió publicado en el Boletín Oficial una nueva resolución de la inspección. Sí, del Instituto de Jóvenes, ¿esa? ¿La del Instituto de Jóvenes? No. No.
No, no, Ah, salió. no, la que modifica, sí, hoy salió algo, ¿no? La que eh, modifica Deroga resoluciones los anteriores. estatutos inamovibles, ¿no? Exactamente. Pero Bueno, no son tan inamovibles, porque si ya los cambiaron, no no, son tan son inamovibles, inmodificables, inmodificables. inmodificables. En realidad, que de entrada los llamábamos estatutos pétreos, Ajá, para la resolución salieron como inmodificables, pero son inmodificables solamente al momento de la Constitución, ¿eh? sí, No después. Después los podés modificar y es saludable que los modifiques. Eso fue un claro, invento que se hizo en mi gestión como director para sí, facilitar el trámite. Se ligaba el texto estatutario al acta constitutiva. Entonces, en el artículo 1 se decía, con la en la fecha y con la denominación del acta del cual este estatuto forma parte, queda constituido una entidad civil, etcétera, etcétera. Y se le ponía un objeto, digamos, hay 9 estatutos inmodificables. Los últimos son los sí, que salieron hoy, que sí. Ahora, la son ventaja para la entidad, ¿cuál es? No tener que recurrir a la, un escribano o a un abogado, directamente utiliza ese formato y listo. primero, no tiene que recurrir a nada Claro. porque eh, tiene que imprimir el estatuto que está en la página web de la inspección con un sello de agua o no sé cómo se llama ahora, que la informática ha modificado todo, Sí. este, de manera que el inspector no lo tiene que revisar. Entonces, cumplidos ciertos requisitos, sale como por un tubo, Ah, qué bueno, sale muy buenísimo. rápido. Eh, Estoy, bueno, Ahora es solo y para para son, ciertas asociaciones, ¿verdad? No es son para las para ciertas fundaciones. asociaciones. No, de ninguna manera. Las fundaciones que paguen. Son para las asociaciones de las resoluciones 1 y 7 del 2020, Sí, que son las que atienden cuestiones de género, sectores vulnerables, cooperadoras, eh, clubes de barrio, centros de jubilados, centros bien. culturales, bibliotecas populares. Hoy salió la de LGTB, Sí, incluso en lenguaje inclusivo, sí, se habla de sí. asociades, y me falta una que ahora no me estoy acordando cuál es, pero bueno, Creo esos que pueden para hacer los el trámite discapacitados, hay una para los Ah, discapacitados. esa, que salió hoy también. Hoy salió Sí, LGTB y discapacitados. sí, Tenés razón. Esas dos salieron hoy. Las otras existían de antes. sí. Eh, y ya te digo, fue. O sea que la facilidad para la entidad es que no tiene que andar gastando plata, recurriendo a profesionales ni escribanos. No, no, Directamente va son trámites al gratis. modelo provisto, ¿no? Eso, y ni siquiera pagan arancel, como pagan todos. Todos los trámites están arancelados, no pagan arancel, ni siquiera para la rúbrica de Fantástico, libros. O sea, fantástico. Muy es bueno, trámite gratuito por las resoluciones 1 y 7, muy y para bueno. los objetos de las resoluciones 1 y 7 se prevé la posibilidad de estos estatutos pétreos o inmodificables, que la propia Bien, resolución, que es la 32 del 2020, la propia resolución dice que en la primera reforma de estatuto lo que tienen que hacer sí, es cambiar el artículo 1 para poner un artículo 1 tradicional, con la claro, denominación tal, queda constituida tal día, ¿no? Eh, claro. pero con Bien, eso me decía el doctor Echeverría, que es el actual director, que en 15 días se sí, están obteniendo personerías. bien, bien. Eh, y antes de que salieran las resoluciones del 2020, ¿cuál era el panorama para las asociaciones, digamos? Era mucho más difícil, ¿verdad? Se querían ir, se querían ir al INAES, querían, habían hecho una campaña, hicieron una campaña online para que la Inspección General de Justicia no fuera más el órgano de control
y pudieran irse al INAES, Qué porque bárbaro, qué bárbaro. se había llegado a una situación tan ridícula, que era más barato hacer una sociedad anónima simplificada que podía hacerse por instrumento privado que una asociación civil sin fines de lucro que había que hacerla por escritura. ¿Entendés? O sea, una cosa, un Qué disparate barbaridad. total. Entonces, Claro, ¿pero por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque el código dice que deben constituirse por instrumento público. claro, Y la exacto. Inspección de Justicia, en las gestiones previas a Nissen, entendía por instrumento público la escritura. Ja, Solamente. Cuando el Código Civil te dice también que son instrumentos públicos aquellos emanados de funcionarios públicos en el marco de su competencia y en el cumplimiento de sus funciones. De modo perfecto. tal que hicimos la resolución 1 del 2020, que Nissen me prometió y cumplió que la primera resolución de su gestión iba a ser para civiles. eh, Pusimos blanco sobre negro este tema. Yo un poco lo había pensado como cuestión general. Nissen y sus asesores decidieron que fuera para objetos determinados, vulnerables, cuestiones de género, pueblos Claro. originarios, ese tipo de cosas. Y después con las 7, como me quedaban afuera los clubes, los centros de jubilados, los centros culturales, las bibliotecas populares y los organismos de derechos humanos, Sí, con la 7 incorporamos esos 5 objetos, digamos, bien, bien. a la 1. Y Claro, no hay, no hay un estatuto pétreo para organismos de derechos humanos porque suelen ser muy políticos y muy diferentes las políticas. Entonces, sí, si unos quieren hacer juicios y otros dicen no a los juicios, y unos quieren poner baldosas y otros dicen no a las baldosas, ¿viste? Yo así no puedo es. armar un objeto Claro, cuando claro. la realidad me muestra esas diferencias. Entonces, digo, bueno, esto le damos la facilidad de que sea un trámite gratuito, pero no tenemos un estatuto inmodificable para ellos. Correcto, correcto. La otra que yo te quería preguntar era en relación al balance, que me habías dicho que había una fórmula ahora para evitar el balance certificado por contador. Tal cual. A fines del año pasado salió la resolución 14 de la IGJ y sale una resolución, la 5289, que es conjunta de la Inspección General de Justicia y AFIP. Ah, Entonces, la resolución 14 lo que hace es segmentar por patrimonio sí, el mundo asociativo. Divide sí, 3 categorías: sí, las que no superen en el ejercicio económico un monto equivalente a la categoría H del monotributo, es sí, categoría 1. La que lo supere hasta 10 veces es categoría 2 y la que supere más de 10 veces es categoría 3. bien, Entonces, para las de categoría 1 sí, sale una reducción en las exigencias contables anuales, sí, validándose tanto para la inspección como para la FIP un sí. cuadro que lo muestro. Acá está en la resolución, ¿eh? En la resolución Ah, pero perfecto. con este cuadro, Con que va ese con la firma cuadro, con este cuadro reemplaza el balance anual. ah, perfecto. Con este cuadro, para Y la FIP y no para la hace falta IGJ, certificación de contador? no hace falta certificación. No Ah, hace falta certificación. perfecto. ¿Cuál era el Esto número de la está, resolución, Luis? Hay una es la resolución resolución conjunta, ¿no? IGJ-FIP, conjunta, ¿o no? sí, 5289/2022. Perfecto, perfecto. Esta es una gran cosa, ¿eh? Es una gran cosa. Muy bueno, Y por muy otro bueno. lado, este año ha salido una resolución que ha segmentado también las exigencias de patrimonio inicial, que
periódicamente había que actualizar los montos, qué sé yo. Sí, Entonces ahora te dice, las resoluciones 1 y 7 es la 10ª parte de un salario mínimo. Las claro, asociaciones civiles que, eh, que no sean de la 1 y 7, un salario mínimo. claro. Las Está bien. federaciones, confederaciones, etcétera, 5 salarios mínimos, y las fundaciones 10 salarios mínimos. Entonces ya ahora no hay que fijar monto, ya está todo relacionado con el salario mínimo, es la pauta de actualización, digamos. O sea que el aporte patrimonial mínimo de una fundación es 10 salarios mínimos. Mínimo. Exactamente, tal cual. Sí, sí, Mínimo para iniciar el trámite, digamos, ¿no? sí, 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 tal Está cual, bien. tal cual. Bueno, muy bien. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Por mí, yo a todo lo que yo les quería preguntar al doctor Calcaño ya está. Yo tenía mi pequeña lista. eh, y si no hay nada Listo, más, vos eras el más peligroso, así que los demás, que pregunten, que pregunten. sí, sí. Si hubiera algún otro, allá apareció el contador Aguilar, por ahí que quizás quiere preguntar o hacer alguna opinión, o Daniel Vitali, que también estuvo muy atento. Y si no, bueno, lo cortamos acá y les recomendamos ver los otros videos también en el sitio del observatorio, que el año pasado hubo 3 conferencias muy buenas. Este año también hubo una de la doctora Olga Nirenberg, la segunda del doctor Calcaño, y va a haber una tercera de la gente especializada en fundraising, la gente de AEDOS. Eso va a ser en noviembre. O sea, siempre tratamos de que sean colegas de trayectoria, así nos dejan sus conocimientos. Bueno, y si no hay ninguna otra opinión, lo dejamos acá y agradecemos mucho al doctor Calcaño, a los participantes y también a Damián, que es nuestro esforzado soporte técnico. Por si hay algún problema, Damián siempre está. Bueno, Bueno, lo dejamos ahí entonces. no, Gracias. Muchas gracias gracias, Pablo, muy gracias buena, muy Damián, buena la gracias presentación, a ¿eh? todos. Hasta luego.